continuación presentamos a la doctora Rocío Núñez, médico cardiólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión. La doctora Núñez estudió en la Universidad Católica Santa María y realizó sus estudios de especialidad en la Universidad Nacional San Agustín. Actualmente la doctora es médico asistencial del servicio y del Hospital Daniel Alcides Carrión, y el tema que nos va a exponer es impacto del eje cardio-reno-metabólico en la enfermedad renal crónica. Gracias, muchas gracias. Agradezco mucho al equipo, a todo el equipo que ha trabajado en la presentación para poder hacer este curso nacional de nefrología, y por la invitación. Bueno, como ya lo dijo la licenciada, muchas gracias. Yo voy a hablar acerca del eje cardio-reno-metabólico. Son tres órganos que están implicados en enfermedad renal crónica. Bueno, voy a empezar con algo de mi introducción, algo muy pequeño, además acerca del síndrome cardiorrenal, para tratar de desmenuzar en algo estos tres sistemas comprometidos, algo de antecedente, clasificación, fisiopatología, además del metabolismo. Es una parte importante el metabolismo del fosfato en enfermedad cardiometabólica, y terminando con el eje cardio-reno-metabólico en enfermedad renal crónica, sobre todo también algunas intervenciones. En cuanto a la introducción, son 64 millones de pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca. Son 500 millones a nivel mundial de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y 700 millones de pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, la cantidad es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema enorme. Son pacientes con insuficiencia cardíaca, tienen 4 veces más prevalencia de tener diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes diabéticos tipo 2 tienen de 2 a 4 más riesgo de enfermedad cardiovascular, y por otro lado, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un 40% de prevalencia de ser diabéticos y 50% de pacientes en insuficiencia cardíaca. Ya Guyton, desde 1955, nos acordamos de nuestro libro de fisiología, hablaba acerca del eje solamente cardio, que incluía problemas cardíacos y problema renal, ¿no? Entonces hay una conexión cardiorrenal. En primer lugar, el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, tiene un desbalance con las especies reactivas de oxígeno que producen estrés oxidativo, la superóxido dismutasa, el peróxido de hidrógeno, que dañan la membrana de las células, sobre todo las células renales, las células cardíacas. Hay una activación del sistema nervioso simpático. Esto va a incrementar aumento de la noradrenalina y va a aumentar más la vasoconstricción. Entonces, óxido nítrico disminuye, ¿no?, que es vasodilatador. Noradrenalina aumenta. Y otro eje importante es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces hay un desbalance también, y es la poderosa inflamación. Y en cuanto a los cambios hemodinámicos, estos ejes van a producir un volumen, una expansión de volumen, un incremento del gasto cardíaco, va a tratar de haber una autorregulación del cuerpo a nivel global, va a aumentar la resistencia vascular periférica, incrementa la presión arterial y va a haber una alteración a nivel de la perfusión sanguínea renal, y eso va a producir alteraciones de la presión de la natriuresis a nivel renal. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a haber más reabsorción de sodio, más reabsorción de volumen, y va a crear un círculo vicioso con respecto que va a comprometer el riñón y el corazón. Tenemos una clasificación, la de Ronco, que es italiano. Son 5 tipos, ¿no?, según Ronco. Es importante, el tipo 1 es agudo, es un problema cardíaco que ha comprometido agudamente al riñón, ¿no? Por ejemplo, un infarto cardíaco, ¿no?, un infarto cardíaco con un shock cardiogénico que ha comprometido el riñón. El segundo tipo es un problema cardíaco que ha comprometido el riñón, pero crónicamente. Por ejemplo, una falla cardíaca crónica, ¿no?, que produce problemas en el riñón crónicamente. El tipo 3
ya es lo contrario, es un problema renal agudo que compromete el corazón abruptamente, ¿no? Que puede ser una injuria renal postquirúrgica, una glomerulonefritis, puede ser una rhabdomiolisis. El tipo 4 es parte también de renocardíaca, pero ya en forma crónica, y podría ser, por ejemplo, una enfermedad renal crónica que vaya contribuyendo a un problema cardíaco en forma crónica. El tipo 5, que es el que nos importa para esta exposición, es porque es secundario. Este síndrome cardiorrenal es secundario y generalmente es secundario a diabetes y a sepsis, que puede llegar a un shock séptico. Hay otra clasificación que es la de Hatamizadev. Son 7 tipos. Es de acuerdo a la fisiopatología. Puede ser hemodinámica, puede ser aguda crónica, hay un bajo gasto cardíaco, hay una disfunción renal, puede ser por la uremia, que repercute a nivel del corazón, puede ser vascular, con enfermedad arterial coronaria, enfermedad trombosis de la arteria renal, con estenosis de la arteria renal, puede ser neurohumoral, con alteraciones del calcio, del potasio, magnesio y el sistema, la activación del sistema renina-angiotensina. También puede ser por anemia, por deficiencia de hierro, deficiencia de folatos, a nivel de mineral, metabolismo mineral, por una alteración del calcitriol, vitamina D3, una elevada factor de crecimiento fibroblástico 23, que vamos a ver más adelante que es muy importante en el metabolismo mineral, hipercalcemia, hiperfosfatemia, malnutrición, caquexia, inflamación, que también lo vamos a ver en estadios crónicos. Este cuadrito que les he traído es muy importante. Vemos desde arriba hacia abajo cómo se va afectando el riñón y a lo largo de esta afectación renal, cómo va repercutiendo entre el corazón bidireccionalmente, ¿no? Corazón-riñón, corazón-riñón. Hay una reducida por la alteración cardíaca, hay una reducido flujo sanguíneo al riñón. Esto va a generar hipoxia, va a generar isquemia, necrosis, apoptosis, y empieza a haber una injuria crónica aguda del riñón, ¿no? De acuerdo a los tipos de enfermedad cardiorrenal. Se va a ver afectado los túbulos, los glomérulos de los riñones, va a generar una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica estadio 1, va a incrementar, va a continuar la esclerosis, la fibrosis, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Recuerden que cuando tenemos tasas de filtraciones glomerulares de menos de 60 milímetros por minuto por 1.37 metros cuadrados, ya solo tenemos 50% de parénquima de nefronas. Esto puede avanzar en estadio renal 2, 4, estos cambios pueden progresar y puede llegar hasta un estadio final, ¿no? Con tasas de filtración glomerular menos de 15. Entonces, ¿qué sucede a nivel renal? Entonces, cuando ya empieza una pequeña injuria, un pequeño insulto del riñón, entonces empieza a aumentar, ¿no? A haber una reabsorción de sodio y de agua. Esto va a producir un aumento de la precarga a nivel del corazón con disfunción del músculo cardíaco. Hemodinámicamente, el gasto cardíaco va a disminuir, va a aumentar la presión venosa central, va a incrementar la presión intraabdominal. Recuerden que con presiones intraabdominales de más de 20 milímetros de mercurio ya empieza a haber alteraciones de la perfusión, en mayor cuantía de perfusión de flujo renal. Va a aumentar el eje neurohumoral, aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático autónomo, más noradrenalina, aumenta vasopresina, más reabsorción de agua, endotelina, más vasoconstricción, disminuyen los factores que nos apoyan, óxido nítrico, que es un vasodilatador, se depletan los péptidos natriuréticos, ya no hay posttragalina que nos ayuda, la I2, la E2, empieza a haber una disfunción endotelial, una aterosclerosis, empieza a haber embolismo, inflamación, progresa más estrés oxidativo. Y esto se ve afectado si el paciente tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca aguda, disminuye más hemodinámicamente el flujo renal, y también si descompensadamente tiene periodos, una falla cardíaca crónica con descompensaciones agudas.
nuevamente esto va repercutiendo en el riñón, el eje renina-angiotensina aumenta mucho más, afecta al corazón, ya no hay problemas solamente en la precarga, también hay problemas en la poscarga, las toxinas urémicas empiezan a dañar el corazón, el problema de la anemia, el problema de los desórdenes a nivel óseos minerales. Entonces vemos en esta imagen cómo la angiotensina 2 a nivel de la arteriola eferente produce una vasoconstricción y cómo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina mejoran esa vasoconstricción. Nuevamente, para tener los riesgos, esto es lo principal que sucede en enfermedad renal crónica: inflamación, anemia, desbalance calcio-fosfato, las alteraciones hemodinámicas, hay una alterada presión, una natriuresis alterada, bajo gasto cardíaco y los desórdenes neurohormonales, ¿no? El problema del óxido nítrico, el problema de la estimulación de la renina-angiotensina y el sistema autónomo que se ve sobreestimulado. Son tres síndromes importantes en enfermedad renal crónica. Tenemos el síndrome MIA, que es aterosclerosis, inflamación, malnutrición, y tenemos desórdenes en el hueso, en la parte mineral, con un desbalance de calcio-fosfato, y tenemos el problema de la anemia, ¿no? Que va a repercutir en más inflamación y va a producir injuria también cardíaca. En este tipo de arcoíris, en azul vemos cómo va evolucionando el problema renal, cómo va evolucionando el problema cardíaco, y no solamente la diabetes, el factor de riesgo cardiovascular para la nefropatía o para la cardiopatía, sino también tenemos hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaco, inflamación. Va a producir una disfunción endotelial, eso va a incrementar el tamaño de la pared del ventrículo, una hipertrofia, va a haber aterosclerosis, va a haber disfunción, alteración, enfermedad de arteria coronaria, a nivel de las arterias encefálicas. Por otro lado, esta disfunción endotelial va a empezar a generar albuminuria en el paciente renal, de tipo, empezando con las primeras etapas A1, A2, sabemos que la albúmina tiene que estar menos de 10 miligramos en 24 horas, pero acá ya va a empezar a aumentar, en estadios A1, A2, va a haber. Esto sigue avanzando a nivel de corazón, puede haber un infarto cardíaco, puede haber un stroke, eso va a degenerar en una falla cardíaca aguda, una falla renal aguda, va a haber un remodelamiento vascular, miocárdico, va a haber presencia de arritmias, ¿no? Sobre todo en pacientes con enfermedad renal, la arritmia más frecuente es fibrilación auricular. Esto a nivel renal va a seguir progresando, proteinurias con albuminurias en etapa 3, 4, alteración de la tasa de filtración glomerular y en estadios finales de enfermedad renal crónica. Si persisten nuevamente estos cambios a nivel cardíaco, vamos a tener una disfunción ya del ventrículo izquierdo, un problema de cognitivo, va a haber ya una falla cardíaca crónica, o se puede repetir otro stroke, ya puede haber demencia en el paciente y muerte. En cuanto al eje, al metabolismo fosfato en la enfermedad cardiometabólica, es un punto muy importante, ¿no? Tenemos hormonas que están implicadas, tenemos también la homeostasis, lo que genera los efectos que generan las hormonas y los factores de crecimiento para la homeostasis del fósforo. En la enfermedad renal crónica lo que sucede y el efecto completo, ¿no? El efecto neto que produce en el riñón. La paratormona, lo normal es que aumente la excreción de fosfato, pero en enfermedad renal crónica no lo hace. Y aumenta la absorción de hueso, eso es un problema, porque va a generar osteoporosis, osteomalacia. El factor de crecimiento fibroblástico 23 va a disminuir este cotransportador sodio-potasio a nivel renal, disminuye la paratormona, disminuye la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, que ayuda a que se genere el calcitriol. Y en enfermedad renal crónica está incrementada su producción y en forma neta va a producir menos fosfaturia y menos aumento debido al hay menos masa de nefronas. Cloto es un cofactor del factor de crecimiento fibroblástico.
aumenta en estados normales de homeostasis, aumenta el factor de crecimiento fibroblástico, pero en enfermedad renal crónica está disminuida, entonces va a producir un aumento de la calcificación vascular, disminuye los efectos del factor fibroblástico de crecimiento 23 y va a producir alteraciones. Y por otro lado, el calcitriol, la vitamina D3 activada, incrementa la absorción de fosfato, pero en enfermedad renal está disminuida. Por tanto, va a disminuir absorción de fosfato, va a disminuir absorción de calcio. En conjunto, ¿qué va a pasar? Como hay una disminución de nefronas, disminuye cloto, disminuye FGF23, disminuye los cotransportadores de fosfato 2, disminuye 1-alfa-hidroxilasa, disminuye excreción de fosfato, disminuye vitamina D3 y va a empezar a haber hiperfosfatemia. ¿Y esta hiperfosfatemia qué va a producir? Va a producir una calificación de las valvas cardíacas, una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una disfunción diastólica. Sabemos que el corazón puede tener un tipo de disfunción tanto de contracción sistólica como de relajación, y esta es la que se va a ver afectada en la forma de relajación. Va a haber una calcificación de la tónica media de las arterias, un engrosamiento vascular, una hipertensión sistólica, un incremento de la presión de pulso, y esto va a generar un aumento en la PTH con osteodistrofia renal, creando osteomalacia, osteoporosis. Nuevamente, para ver los efectos, la calcificación arteriolar, polihidroxidiapatita, los depósitos y la miocardiopatía urémica, ¿no? Con daño, con hipertrofia, estos pacientes renales tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica, una disfunción de la relajación. Esta es una imagen para ver cómo es un vaso sanguíneo normal, la capa íntima, la media, la adventicia con sus vasa vasorum, y miren en un paciente con ya problemas de enfermedad renal crónica, como ya tiene una alteración a nivel del endotelio, hay una hiperplasia de la íntima y hay varios depósitos del hidróxido de apatita en toda la estructura, generando calcificación. Nuevamente, ya en el transcurso del curso han repetido varias veces acerca de enfermedad renal crónica sus definiciones, ¿no? Esto es solamente para nuevamente dar a conocer. Esto se evalúa durante 3 meses, ¿no? Si esto persiste en 3 meses, realmente es una enfermedad renal crónica, ¿no? La tasa de filtración menos de 60. Estos pacientes tienen excreciones de albúmina más de 10 miligramos por día, y tenemos los tipos, ¿no? En la que el A3, que ya es más en rango de proteinurias de 300 a 1999 miligramos por día, y el tipo A4 ya es más de 2000. También vemos a nivel de la ecografía alteraciones en la corteza, la reducción de la corteza con la médula, hidronefrosis. Tenemos cambios en el sedimento urinario, cilindruria, leucocituria, eritrocituria. La biopsia también nos ayuda mucho para poder definir enfermedad renal crónica. Esta imagen que les he traído es un score porque hablo mucho yo acerca de falla cardíaca, pero a veces nos ayudamos de la ecocardiografía para ver fracción de eyección, ¿no? El poder de contracción, y a veces el límite es 50%. Cuando es más de 50%, el paciente tiene buena fracción de eyección, tiene buen poder de contractibilidad, la función sistólica del corazón es adecuada. Pero hay pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que quieren decir que tienen 50, tienen 55, tienen 60%, pero sin embargo ya hay falla cardíaca. Entonces, este score nos ayuda para poder determinar, sobre todo porque esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada es la que es más frecuente en pacientes renales. Entonces, haciendo este score en la consulta, podemos definir si el paciente ya tiene un grado de falla cardíaca, ¿no? En donde el peso, índice de masa corporal tiene 2 puntos, hipertensión de 1 punto, con uso de 2 antihipertensivos. Si ya tiene fibrilación auricular, tiene 3 puntos. Si ya hay un rango de hipertensión pulmonar que se ve con ecocardio, es 1 punto, más la presión de 35 milímetros de mercurio. Si tiene más de 60 años, 1 punto. Si tiene una presión de llenado cardíaco elevada, una relación entre E', que también es un dato ecocardiográfico, pero que está, ¿no? Nosotros generalmente ingresamos todos esos datos en el sistema y todos podemos ver en el sistema estos datos y podemos ya sacar con un score
Ya si este paciente ya tiene una falla cardíaca con eyección preservada, claro, un paciente que ya tiene problema renal, ¿no? Y el punto de corte son 3 puntos, ¿no? Si este paciente tiene 3 puntos, ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Ahora, voy a unir, ¿no? lo que es este tema que estoy exponiendo, ¿no? El eje cardiorrenal metabólico en enfermedad, sobre todo como punto de corte, la diabetes, ¿no? La diabetes produce, esa hiperglicemia produce estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial, lipotoxicidad, cambios hemodinámicos, el incremento del eje del sistema nervioso simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Además, este paciente a veces tiene comorbilidades, tiene obesidad, tiene dislipidemia, también es hipertenso. Y eso va a producir a nivel daños tanto renales como cardíacos y va a generar todo un círculo vicioso. Otro punto importante, hablando metabólicamente, es los pacientes obesos. Está definido, los pacientes con incremento de grasa adiposa producen mayor cantidad de leptina. La leptina tiene que ver con angiotensina 2. Incrementa angiotensina 2, va a haber una vasoconstricción, va a haber una afectación de los mineralocorticoides y eso va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, aumenta aldosterona. Esto va a actuar a nivel renal, va a producir una vasoconstricción y además obesidad hace que la insulina no actúe, hay una resistencia a la insulina. Estos pacientes, cuando nosotros tenemos un paciente obeso en consulta con un índice de masa corporal más de 30, ya debemos solicitarle insulina basal, porque si ya vemos un grado de resistencia a la insulina, la insulina tiene que ver con la producción de óxido nítrico, y esto va a hacer que esta resistencia a la insulina va a producir que no se produzca óxido nítrico, entonces va a ser deleterio a nivel de la nefrona. Esto va a incrementar una reabsorción de sodio, aumento de volumen y hipertensión. Por otro lado, la leptina actúa a nivel del sistema nervioso simpático. Esta resistencia a la insulina y va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos con una recaptación de noradrenalina, va a aumentar la angiotensina, más vasoconstricción, más tono vascular, más hipertensión. Entonces, la obesidad es un punto importante donde tenemos que actuar, que ya lo van a ver y lo vamos a ver ahora también en la parte del tratamiento. Esta imagen es para ver un poco acerca del tratamiento, no como las glifosinas, no, empaglifosina, dapaglifosina nos ayudan en este desbalance glucagón-insulina. Son dos hormonas que se fabrican en el páncreas, uno es las células beta, las células alfa, y las glifosinas ayudan a la lipólisis. ¿Por qué? Porque incrementan grasa parda. De la grasa blanca se cambia a grasa parda, que tiene una gran cantidad de mitocondrias y acelera la destrucción de adipocitos, y eso hace bajar de peso, ¿no? A nivel inflamatorio también empieza a haber un incremento de la inmunidad innata. Hay quimiotácticos que atraen macrófagos y también atraen células T, pero esto vira de macrófagos tipo M1 a macrófagos tipo 2, que tiene un efecto protector con interleuquina 4, interleuquina 3, interleuquina 33, que tiene un efecto antiinflamatorio, y esto a la larga va a ayudar a bajar de peso, a disminuir inflamación, a disminuir el daño renal, disminuir el daño miocárdico. Esto es un poco para ver a nivel del vaso del endotelio, la disfunción endotelial, todo lo que genera la angiotensina 2 a nivel de las células y cómo se activan todos esos reactivos de oxidación, como el superóxido de potasio y el peróxido de hidrógeno, que dañan y producen apoptosis y más inflamación. Ahora tenemos otro punto importante, que son las glucagon-like péptido 1 agonistas del receptor, como la semaglutide, y tenemos otros también que ayudan, ¿no? Estos medicamentos han demostrado ayudar. También cambian la grasa blanca en grasa parda, viran la respuesta de macrófagos de M1 a M2, producen
una especie de anorexia, una reducción del apetito, hay un incremento de la saciedad, favorece la pérdida de peso, hay un incremento de esa sensación de hambre y mejora a nivel la inflamación a nivel cardíaco, renal, incrementa los mitocondrias, sobre todo a nivel de tejido adiposo, por eso es que bajan de peso estos pacientes. Tratando de llegar en conjunto a globalizar cómo es que la diabetes produce daño en el riñón y en el corazón, esta hiperglicemia va a afectar a las mitocondrias, esto genera superóxido, aumenta estrés oxidativo, aumenta radicales libres, hay productos de glicación, hay daño en los vasos sanguíneos, en el riñón, hay disfunción endotelial, hay un incremento de los ácidos grasos libres, eso va a generar lipotoxicidad, más inflamación, estrés oxidativo y apoptosis. Ahora, también esta hiperglicemia va a producir alteraciones en la grasa epicárdica. La grasa epicárdica es importante porque es un órgano paracrino y modula adecuadamente, en forma adecuada, cómo el miocardio cumple con su labor fisiológicamente. Pero cuando empieza a haber hiperglicemia, esta grasa epicárdica se va a alterar. Va a haber una alteración de las células hematopoyéticas que son encargadas de la reparación y la regeneración de los órganos, sobre todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos y también el corazón y la parte renal. A nivel cardiovascular, diabetes 2 produce aterosclerosis, hay una enfermedad coronaria periférica, puede haber stroke, formación de placa ateromatosa, coexiste con hipertensión, hay más vasoconstricción que vasodilatación, puede haber una miocardiopatía diabética, puede haber un fenotipo restrictivo con fracción de eyección preservado o ya dilatado con fracción de eyección reducida. Eso va a generar más hiperglicemia, hiperinsulinemia, lipotoxicidad, activación de los ejes. A nivel renal va a haber un daño en la microvasculatura, lipotoxicidad, se va a alterar, va a empezar a haber una hiperfiltración, alteraciones de las glomerulares hemodinámicas, persiste más hiperfiltración, hay un declive de la tasa de filtración glomerular, albuminuria primero, proteinuria, alteración funcional, estructural, hay una hipertrofia de las células tubulares, una regulación, alteración en el contrasportador de sodio, glucosa y más resorción de sodio, reducción de la entrega de sodio en la mácula densa, lo que va a activar más el eje renina-angiotensina-aldosterona. Estos son puntos donde actúan las glifosinas y el GLP-1 a nivel cardíaco, a nivel pancreático, a nivel renal, que han demostrado la mejoría en estos pacientes, ¿no? Estos pacientes que tienen en el eje cardio-renal metabólico. Los beneficios, ¿no? Los beneficios: baja la glucosa, baja de peso, menos cantidad de grasa, mejora el endotelio, mejora aterosclerosis, mejora función renal, mejora glomérulo, mejora proteinuria, mejora el engrosamiento de la pared cardíaca. Y termino con esta imagen, sobre todo por los grandes beneficios que tiene las glifosinas, a nivel también de la leptina, ¿no? Que es el tejido graso, el tejido adiposo. Muchas gracias. Si tuvieran por favor alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, doctora Núñez, muchísimas gracias por su exposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias.